En esta nueva entrega les voy a hablar de la sociedad del haga lo que se le antoje. Y para este capítulo me inspiré en la serie animada Los Simpson, básicamente en el episodio denominado Filosofía Bartiana, o El niño que hay en Bart, según la traducción que se utilice al castellano. Y en este episodio, Springfield, la ciudad en donde vive la familia Simpson, recibe la visita de Brad Goodman, un supuesto coach ontológico sin credenciales académicas, pero que se autoadjudica tener un doctorado en dolor. Sí, su mensaje es claro. Cada persona debe liberar su niño interior para volverse más auténtico o más auténtica. Marge Simpson, la mamá de la familia, decide llevar a toda su familia para cambiar quizás esta monotonía, esta relación interfamiliar que tienen hasta el momento. El evento convoca a una multitud ansiosa por una fórmula que les libere de la monotonía de sus vidas, así como podemos ver en esta parte del episodio que les paso a continuación. Del niño interior. Gracias. Bien, amigos, quiero escuchar sus problemas. No sean tímidos, grítenlo, adelante. Yo no puedo mantener mis relaciones sexuales. Soy agradable. Yo tengo problemas con... Yo siempre interrumpo a la gente. Muy bien, muy bien. Ahora quiero que todos intentemos algo interesante. Sin trucos complicados, es solo un truco simple. Cierren sus ojos un momento y traten de escuchar esa voz interior, su niño interior. Escuchen qué dice. Sigue ese rumbo, mi gran Ned. Vamos, súper. La comida va aquí. Claro que sí. Ma che pazza, lei non parla más con su accento. Mamma mia. En el clímax de la charla, Goodman invita a Bart al escenario deslumbrado por su espontaneidad y desparpajo, y al preguntarle por su secreto, Bart responde con sencillez: hago lo que se me antoja, tal como podemos ver en esta partecita del episodio. Saben, amigos, siempre tratamos de complacer a otras personas. Luego dejamos de ser personas que viven para convertirnos en personas que hacen. ¿Y qué sigue después? Personas que se van. Silencio. Ay, hijo hermoso, ven acá. ¿Qué te impulsó a hacer esa broma? No sé. Simplemente querías expresarte, ¿no? Hago lo que se me antoja. ¡Qué maravilla! Ni yo podría haberlo explicado tan bien. Simplemente yo hago lo que se me antoja. Amigos míos, este jovencito es el niño interior del que les estoy hablando. ¿Qué? Hijo, nunca has leído mis libros, ¿verdad? Dentro de 10 años luz. O sea que no, claro, te entiendo, amiguito. Tus padres han logrado algo fantástico. Mamá, papá, vengan aquí, por favor. Como verán, el coach, fascinado por esta actitud auténtica de un niño salvaje, liberado sin ningún tipo de restricciones, lo declara el modelo a seguir y a imitar y exhorta a los asistentes, a los ciudadanos, a imitarlo. Lo que sigue es un cambio radical en la conducta de los ciudadanos de Springfield, inspirado en esa liberación promovida por Goodman, y por lo tanto los ciudadanos, las ciudadanas, dejan de reprimir sus impulsos, ¿sí? Se liberan a sus instintos, a sus impulsos más bajos. El periodista, por ejemplo, frente a la cámara se empacha, come toda la comida que quiere frente a cámara sin dar ningún tipo de explicaciones. El sacerdote abandona el sermón de la misa y toca el piano saliéndose de todo tipo de guión. Y los niños en las escuelas imitan este comportamiento irreverente, rebelde que tiene Bart. Pero él empieza a dejar de sentirse auténtico, a dejar de sentirse cómodo con esta situación y también empieza a aburrirse. Por lo tanto, sale desilusionado del colegio y va a realizar lo que hace por lo general, su conducta rebelde, es apoyarse en el puente y empezar a escupir los autos. Pero se encuentra con la sorpresa de que todo el mundo está haciendo lo mismo que él y generan un accidente en cadena en la autopista porque se reúnen millones de personas a hacer lo mismo que él desde el puente. Bart, desconcertado, le confiesa a Lisa su inquietud, como veremos a continuación en esta parte del episodio. Lisa, todos están actuando como yo. ¿Por qué lo odio? Muy simple, te definiste como un rebelde y en ausencia de un medio represivo, tu nicho social ha sido asimilado. Sí, ya entendí. Después de la sesión de autoayuda, perdiste tu identidad. Entraste al engranaje de la sociedad hipersimplificada de la comida instantánea. ¿Y qué hago? Bueno, es tu oportunidad de desarrollar una nueva y mejor identidad. ¿Podrías sugerir noble y sumisa? Me parece bien, dime qué hago. Vemos que la respuesta de su hermana Lisa es contundente. O sea, al haberse convertido en norma la rebeldía, lo que hacía Bart anteriormente, esta rebeldía de él se perdió sentido, o sea, se volvió norma. Entonces dice ella, en una sociedad sin restricciones no hay lugar para los rebeldes. O sea, si todos son rebeldes, es decir, nadie será rebelde, nadie será auténtico. Entonces dice, su función social fue neutralizada.
Entonces, bueno, podemos ver luego, hacia el final del capítulo, que la euforia alcanza su punto máximo con la organización del festival, que se denomina Haga lo que se le antoje, pero sin embargo, la supuesta libertad, este libertinaje sin reglas, se torna peligrosa, porque una tribuna en ese festival se desploma porque el constructor no colocó un tornillo. Entonces, cuando le preguntan por qué no lo hizo, dice, porque no se me antojó. No, es su único argumento. Y una rueda de la fortuna se desprende, y terminan muchas personas accidentadas. Entonces, cuando le preguntan a quién era el encargado de esta rueda, le dice, bueno, no lo aceité porque no se me antojó. Entonces, ahí se demuestra que comienza un caos total donde nadie se hace responsable de sus actos y todo el mundo alega que lo hace porque quiere, ¿sí? Porque no tiene ningún tipo de responsabilidad y porque es un niño rebelde sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de responsabilidad, como sucede con los niños en la realidad. Entonces, todo esto que había comenzado como una celebración de la autenticidad, de la liberación, de la libertad, degeneró en un caos absoluto, en un libertinaje, como digo, sin ningún tipo de consecuencias. Entonces, yo traigo este capítulo para utilizarlo como una forma de, quizás, analogía de lo que está sucediendo hoy en la sociedad de Occidente, principalmente en Occidente, ¿sí? Esta parábola de Springfield con la aunada o asociada a la crisis de Occidente. Y este episodio es una metáfora para mí precisa de la crisis que atraviesan nuestras sociedades occidentales contemporáneas. La incapacidad de la democracia para resolver los problemas fundamentales de la población, ya sea una alimentación de mayor calidad, incluso la inseguridad alimentaria, la prohibición o el obstáculo para acceder a una educación de salud, de calidad, por la inseguridad, bueno, eso fue generando un clima de descontento generalizado de las sociedades. Incluso hoy no se sabe por qué hay descontento, pero lo hay, ¿sí? Y a esta crisis material se suma una crisis simbólica y cultural alimentada por las redes sociales, donde dicen, bueno, vos no tenés un sentido de pertenencia, yo te voy a dar una tribu a la cual pertenecer, a la cual te vas a sentir contenido, ¿bien? Y estas son las nuevas formas de comunicación digital, donde dividen a las sociedades en verdaderas tribus digitales, como digo, en un sentido de pertenencia que se vuelve casi una especie de secta, donde no tiene comunicación, donde no tiene interconexión con las demás burbujas digitales en las que se van aunando, se van identificando las diferentes personas de la sociedad. En un mundo gobernado por esta inmediatez que tenemos propio de la tecnología, ¿sí? Donde tenemos que tener la satisfacción inmediata y la interacción, o sea, la repercusión constante de los me gusta, los retweets, los discursos reflexivos, ¿sí? Como eran, por ejemplo, en la década anterior, en el siglo anterior, donde se buscaba el consenso, donde se buscaba la negociación, fueron desplazados porque se lo ve como algo ya antiguo, viejo, por mensajes simples, emocionales y virales, donde tenés que tener la satisfacción ya, ahora. Y es decir, que la sociedad hoy busca también esto en la política. Sí, buscan que los políticos les resuelvan los problemas ya. Y no importa que ya no se hable, que no se debata en profundidad, el Parlamento pasa a ser como un obstáculo. Es decir, no, salteate el Congreso, salteate el Parlamento, salteate negociaciones, salteate el hablar, el dialogar con la oposición, con los rivales, porque vos tenés que solucionarme esto ya. Te voté para que me lo soluciones. No quiero esa vieja forma que se la ve ya como decadente o se la ve incluso como sospechosa de corrupción. Porque dice, bueno, acuerdan, hacen acuerdos las élites políticas y gobiernan en contra mío, gobiernan en contra del pueblo, que se llamaría, que es el argumento que utilizan los populismos, como ustedes saben, ya sea de derecha o de izquierda. Dicen, bueno, mira, los gobernantes, los representantes no están representándote, valga la redundancia, no te están representando tus intereses. Yo voy a ser el que te represente mejor, ¿sí? Ya sea en tus intereses por el orden, o ya sea por una patria libre y soberana, o por los derechos de los trabajadores. Siempre te dicen, bueno, esto, yo te voy a representar mejor que nadie. Somos la fuerza del cielo, somos los argentinos de bien, o por el otro lado, el kirchnerismo te decía, somos los verdaderos representantes de la patria, los otros son antipatria. Bien, bien, esa es la trampa en la que te hacen caer los populismos. Entonces vivimos en una era de los me gusta, de los retweets, de los views, de la viralización, donde solo prosperan los discursos impactantes, disruptivos, que tienen mucha repercusión digital. ¿Sí? La razón, como decía, esa razón que adquirimos a partir del iluminismo en el siglo XVIII, más precisamente en Europa, en Francia, bueno, esa razón que nos hizo ir madurando como sociedad, perdió ante la emoción, ante, como digo, los instintos más bajos de las personas. Y atrás quedó ese iluminismo que les hablaba recién. Hoy en su lugar se pone la autenticidad vacía. O sea, vos tenés que ser auténtico, vos tenés que ser libre, expresate como quieras. No importa si ofendés a los demás, no importa, porque vos estás siendo auténtico o auténtica. Entonces, esta es una verdadera exaltación a ser nosotros mismos, como se le hizo Goodman a Bart y a la sociedad de Springfield, sin definir realmente qué significa esta consigna, qué significa ser nosotros mismos, qué significa ser nosotros mismos, hacer lo que queramos sin ningún tipo de consecuencias, cumplir nuestros caprichos que pueden, quizás nuestros gustos, nuestros caprichos o nuestras pasiones más bajas pueden
responder a ciertos gustos de hoy y cambiar mañana. Entonces, por eso digo también es peligroso desde ese punto de vista. Desde la infancia, el marketing, a nosotros, que teníamos que liberar el niño interior, que teníamos que ser auténticos, pero en la madurez cuando llegamos adultos, entendemos que actuar sin medir las consecuencias, actuar como un niño rebelde, caprichoso, puede ser peligroso. Y aún así, la cultura dominante nos empuja o nos incita a olvidar esa lección, ¿sí? Nos invita a vivir sin restricciones, sin consecuencias, decir, bueno, yo vivo como quiero y no respeto a los demás, no respeto ciertas normas de convivencia. Es lo que hoy se exacerba, se lleva al paroxismo con las redes sociales, con esta forma de comunicación virtual. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, aparece lo que se denomina, lo que yo le denomino, la política de rebeldía vacía. De esta matriz cultural emergen nuevos líderes políticos que comprenden perfectamente cómo funciona este ecosistema de interacciones instantáneas, de esta forma de resolverme los problemas ya, instantáneamente, sin ningún tipo de espera o de, como decía anteriormente, de negociaciones. Trump en Estados Unidos, Milley en Argentina, Boris Johnson en su momento en Inglaterra, Bukele en El Salvador, del cual les hablé en el capítulo anterior, el movimiento Cinque Stelle con Gian Roberto Casaleggio en Italia, o el Vox en España, incluso el Brexit, que fue un antecedente a todo esto en Gran Bretaña, para salirse de la Unión Europea. Todas estas formas de comunicación, del odio también exacerbado de manera occidental, es una nueva forma de hacer política, basada, como digo, en esa provocación, en esa disrupción, pero que al final termina siendo desordenada, porque decimos, bueno, ¿a qué ideología o qué línea siguen estos outsiders que desafían la vieja política? ¿Qué van a hacer? Bueno, no se sabe, ¿sí? Porque vienen a encarnar este desencanto con la política tradicional, pero muchas veces pueden ser contradictorios, pueden no llevarnos a, como digo, una línea coherente de sus políticas, pero no necesitan fundamentarlas, porque ellos actúan como actúan las personas con pasión, digamos, sin ningún tipo de desparpajo. Bien, entonces ahora lo que hacen estos políticos, estos representantes, estos nuevos representantes outsider, pueden, por ejemplo, defender la libertad de mercado como hace Milei, pero aliarse con un proteccionista como es Trump en Estados Unidos. O sea, lo que se le llama en China la política de patio chico, vallas altas, es decir, cerrar tu economía, ponerle aranceles altos para proteger la industria o incluso para recaudar más a costa de que esos impuestos más altos se transfieran al precio y que los consumidores le terminen pagando, es decir, la sociedad termine pagando en general este proteccionismo. Bueno, no importa. Milei salía contra mí, no importa esa línea. Abogar también por la libertad de expresión mientras ellos denigran a los oponentes, a los periodistas. Milei en Argentina diciendo que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Trump también atacando al establishment de los medios de comunicación. Putin en Rusia atacándolo abiertamente y cohesionando a todos los medios para que tengan un único discurso, el oficialista, y si no, los persigue periodistas, ni hablar que está sospechado incluso de la muerte de una periodista que fue muy opositora a él. Entonces estas son formas de autoritarismo, como digo, pero que no tienen que dar explicación porque la gente no se los pide. Pueden declararse defensores del pueblo, ¿sí? De las sociedades de la parte de la sociedad más desprotegida, los más vulnerables, mientras que se alían con los que son dueños de las grandes fortunas. Es el típico ejemplo de Trump con Elon Musk en Estados Unidos, o puede ser, por ejemplo, Milei aliándose con Galperín en Argentina, y a pesar de que digan que van a proteger a los pobres, a esos empresarios le dice, bueno, yo te voy a eximir de pagar impuestos, y eso muchas veces desfinancia el Estado que debería darle mayores condiciones de salud, de educación, de seguridad a esos ciudadanos vulnerables. Lo importante, como digo acá, no es la coherencia, sino la capacidad de generar impacto, de ser disruptivo aún a costa de, como digo, de esa incoherencia que no termina describiendo cuál es la línea que se sigue en sus políticas. Esta nueva sociedad del haga lo que se le antoje es seductora porque promete soluciones simples, rápidas y elimina cualquier figura de autoridad que pueda desafiarnos, ¿sí? La culpa y la responsabilidad siempre cae en el otro. El culpable es el inmigrante, es el que vino de África, es el que vino de México, es el que vino de otra provincia, es el que vino de otro país limítrofe, o es la izquierda, los zurdos, los comunistas, cuando quieren, por ejemplo, un mínimo de estado de bienestar, ya automáticamente sos zurdos, sos comunistas, a pesar de que se olvidaron que eso es liberalismo, es ser un liberal, abogar por los derechos sociales que garanticen los derechos políticos, el verdadero ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, es liberal, no es de izquierda. Pero bueno, hoy se tergiversa todo. También los culpables pueden ser los pobres, que dicen, no, son planeros, están ahí porque en la pobreza porque quieren, son las feministas, son los woke.
Es decir, siempre se busca un chivo expiatorio para decir, este es el culpable, sin buscar un debate profundo. No hay tiempo para debates complejos, como les digo, porque las indignaciones son fugaces y se tiene que abordar de manera automática para que refuercen esta tribu virtual que digo, a la cual van perteneciendo los diferentes sectores de la sociedad. En este mundo digital, nuestro yo auténtico corre libre, o sea, sin restricciones, sin consecuencias. Y los nuevos líderes van aprendiendo a explotar esa sensación de pertenencia a la impunidad, a la utilización del odio, como le decía anteriormente, y la indignación como motores de su campaña. La van horizontalizando, es decir, que decir, vos tenés que indignarte con tu vecino, vos tenés que indignarte con el pobre, vos tenés que indignarte con el que está enfrente, más no con el sistema o buscar una explicación mucho más profunda, ¿se entiende? Ya no necesitan estructuras partidarias, estos nuevos outsiders, ni intermediaciones democráticas, como le decía anteriormente. Se conectan de manera automática con esas emociones de sus seguidores, con esos seres libres, con esos niños libres que se liberaron ahora y que parecen no tener un tipo de madurez, entendiendo la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Entonces moldean una política de pasiones desbordadas. Entonces yo acá vengo hago la conclusión, o sea, el final de esta reflexión es cuál es el precio que tenemos que pagar por esta supuesta anarquía, ¿sí? La realidad, como sucede también en Springfield, en el capítulo de Los Simpsons citado, no puede sostenerse con ausencia total de los límites. O sea, no podemos vivir en una realidad inventada, virtual o escindida de lo tangible, ¿se entiende? Eventualmente los sectores, estos sectores que dicen, bueno, tengo que hacer lo que se me antoje, caen en crisis institucionales, porque ya no importan las instituciones, ya no importa la autoridad, o se caen también en las polarizaciones extremas, donde ya no hay ningún tipo de debate, como le decía, profundo, buscando soluciones profundas y reales. Y entonces se genera esto que decía anteriormente, como consecuencia, sobre todo, exacerbado por la virtualidad, que son las tribus, ¿sí? Estas sociedades fragmentadas en tribus. Entonces, mi tribu no pertenece a la tuya, y yo vivo en mi burbuja real, o sea, en mi realidad de mi burbuja, y no me conecto con la tuya. Entonces incluso podemos ver que en un mismo barrio, en una misma ciudad, las personas pueden pensar totalmente diferente, parece que vivieran en mundos diferentes, incluso tu vecino puede pensar absolutamente diferente a vos, y es como que charlas y vos decís, bueno, esto no tiene una raíz, ¿se entiende? En la cual podemos conectar al menos en un punto para el debate. Entonces podemos llegar incluso a perder esta capacidad de distinguir lo virtual, la realidad virtual, de la realidad digamos, material, ¿sí? De esa realidad tangible, ¿sí? Como decía, de un tronco que se enraíce en algo que se pueda decir, bueno, de acá parte el debate. No tenemos una raíz. Y las consecuencias de nuestros actos parecen ignorarse. O sea, como decía, como un niño, ¿sí? Como un niño rebelde que no aprende de que sus actos tienen consecuencias, que lo vamos aprendiendo cuando llegamos a la madurez como adultos, como personas, ¿bien? Individualmente. Entonces, como Bart, al final del episodio, quienes observamos esta situación con espíritu crítico, sentimos una creciente quizás desesperanza, pero obviamente sin ser negativos, sin ser pesimistas. Quizás como una fórmula, la clave sea algo del consejo de Elisa, no volvernos sumisos, ¿sí? Volvernos quizás insignificantes, pero sí reinventarnos, construir una identidad distinta a la que nos propone hoy la virtualidad, lo que nos proponen estos outsiders, esta nueva política de la anarquía sin sentido, vacía, ¿sí? Tal vez en un mundo obsesionado con la rebeldía vacía, con el ser espontáneo, con una rebeldía sin sentido, como digo anteriormente, dejar de ser rebeldes. Puede ser una forma, valga la redundancia, de ser auténticos, de ser rebeldes. Bien, para recuperar, por lo tanto, la reflexión, comprender la responsabilidad de nuestros actos y quizás llegar a una madurez de nuestras sociedades que nos haga volver a encontrar un rumbo, a encontrar un centro en el cual podamos partir todo en un debate, incluso, ¿sí? Pudiendo asimilar o pudiendo aceptar las disidencias. Muchas gracias, nos vemos en el episodio que viene.